Hola, soy Jaime Hornero Martínez y esto es parte de mi ensayo titulado El libre pensamiento objetivo. Una tendencia de pensamiento auténtica y plena que trata sobre razonar por nosotros mismos y lo más objetivamente que podamos. Objetividad y libre pensamiento son dos de los conceptos más importantes y necesarios para edificar una ideología propia, ineludiblemente ceñida a la realidad y cimentada sobre valores aptos para viabilizar adecuadamente nuestra evolución como personas. Este artículo trata sobre la política y está dividido en tres partes. La primera, o época primitiva, abarca desde el principio de los humanos hasta el periodo del Renacimiento. La segunda, o época moderna, abarca desde la Revolución Francesa hasta los resultados del capitalismo. La tercera, o época contemporánea, abarca desde las repercusiones del marxismo hasta nuestros tiempos y conclusiones. Debemos saber que el libre pensamiento objetivo busca la esencia de las cosas, así como sus consecuencias, y ver en lo posible el objeto en su integridad. Por lo tanto, no entra en los detalles de la historia. Con estos vídeos, mi propósito es tratar el tema de la política desde el prisma del librepensamiento objetivo. Examinaré las teorías ideológicas y sus orígenes, pero no su práctica. Esta se sostiene con interpretaciones a cual más subjetiva. Entre otros aspectos, la libertad consiste en que cada cual pueda tener sus propias ideas, aunque antes de ello deberá buscar la información objetiva necesaria para asentar sus creencias en un sólido fundamento. Sin información veraz u objetiva, nunca habrá libertad real. La palabra política procede del griego y su definición abreviada podría ser el arte de gobernar, o etimológicamente asuntos de las ciudades. Esta última definición se debe a que en la antigüedad las ciudades eran tenidas por estados y en ellas se concentraba todo el poder. Históricamente el concepto ha incluido velar por el bien común de la sociedad, impartir justicia, defender la patria, etc. Otros la han considerado ciencia del poder, incluyendo dominar y manipular al grupo e influir sobre sus voluntades. Lo que es obvio es que el tipo de autoridad adecuada siempre ha sido discutible y eso ha ocasionado bastantes luchas y guerras, casi todas fratricidas. La primera autoridad que tuvimos los seres humanos fue la de los padres. Es incuestionable que durante casi toda nuestra existencia en la Tierra, millones de años, la paternidad y o maternidad nos ha otorgado el derecho a ejercer el poder sobre los miembros de nuestra familia. Esto no es nada especial, pues casi todas las especies animales tienen ese mismo patrón, sobre todo las más evolucionadas. El concepto sustancial de familia no solo incluye a los hijos consanguíneos, sino también a los adoptados. Quien lo dude no tiene más que hojear los múltiples documentales de vida animal silvestre que circulan por Internet. También podemos comprobar esto a través de la observación del comportamiento de nuestras mascotas. Después del ente familiar, propiamente dicho, vienen los clanes familiares, o sea, una familia de mayor tamaño, dicho así para entendernos. La evolución animal nos ha dotado de unos genes con el fin de protegernos y a los que podemos atribuir la sentencia: la unión hace la fuerza. A más miembros, más apoyo. No debemos dudar de que la autoridad es necesaria en cualquier grupo, salvo que éste se componga de seres verdaderamente civilizados y lo suficientemente evolucionados
como para tomar decisiones por mayorías. Para ello deben saber sostener diálogos provechosos y eso hoy día no resulta fácil de lograr. Así que deberemos esperar a que llegue ese futuro mejor, si es que llega. Esto es un resumen y creo que no procede entrar en más detalles. Espero que lo comprendáis. Cuando nos convertimos en sedentarios, nuestros vástagos aumentaron. Estos progresos, como clanes familiares, nos llevaron a requerir mayor protección para nuestros poblados. Por nuestro propio interés, nos unimos el mayor número de familias amigas, y así fue como dimos entidad a los clanes tribales. Con el comienzo del crecimiento de nuestras comunidades humanas, nació la primera noción de la política real. Este avance social demandó el establecimiento de un nuevo orden. ¿Qué cabeza de familia regiría nuestra tribu? Sustancialmente fueron las primeras elecciones democráticas de nuestra historia. La obligación de designar al jefe recaía en todos los miembros del clan y dejaba obsoleto el sistema primitivo de autoridad. Los padres seguían liderando y administrando a sus familias, pero todos debían someterse al jefe de la tribu en las cuestiones generales. Este análisis, aunque muy resumido, contribuye a la comprensión esencial de la política y su natural método de gobierno, la democracia. La virtud demócrata y su concepto no pudo consolidarse en la antigüedad debido a que es incompatible con el ansia de poder de las autoridades del momento. La avaricia de los gobernantes era demasiado salvaje para dar paso a la legítima pretensión de sus súbditos. A lo que aspiraban los vasallos era a que no le faltara el alimento para sus familias. El poder que da el mando ha suscitado siempre enfrentamientos entre los que solo tenían la mera pretensión de conseguirlo. ¿No sería hermoso que cualquier jefatura pudiera quedar en manos del más apto y altruista? Pero esto no ocurre así. ¿Y quién se atreve a cuestionar que nuestra intención original no fuera esa? La filantropía, como todo en este mundo, se puede desgastar o degenerar debido a la fatiga que produce el ejercicio de una dirección cualquiera. En esto se basan algunas cartas magnas que legislan un plazo máximo para que su presidente pueda presentarse a su reelección. A cualquier persona ineficaz, su ambición o codicia puede llevarle a intentar lograr los apoyos suficientes con los que llegar a la cima. Oímos a menudo cómo hay quien nos aconseja sobre las bondades de practicar la virtud de la modestia o la humildad. Un buen observador puede percibir el escaso éxito de tal consejo. ¿A quién se le puede escapar una de las imperfecciones mayores de la gente, cuál es el egocentrismo? La vanagloria del individuo hace casi imposible que admita que otro u otra merezcan más el cargo que él mismo. La ambición de poder es tan perversa como la avaricia. ¿Por qué los jefes tribales pasaron a ser poderosos y autoritarios? Quizás sea esto lo más interesante de la política, pues lo que más fortaleció al jefe de la tribu fue la creación de un grupo de guerreros con el fin de defender mejor a su clan, primer ejército de nuestra historia. Como es lógico, a pesar de ser contratados por toda la comunidad tribal y pagados con los impuestos de cada uno de sus miembros, los dirigía la autoridad de tal poblado. En consecuencia, se les podía comunicar cualquier resolución que conviniese al mandatario, aunque fuera ilegítima, incluso la de reprimir las protestas de su propio pueblo. Hablaríamos de la primera dictadura de nuestra vida como humanos y del eterno abuso de poder. En esos tiempos, la
habilidad para unirse a los más importantes era determinante y hoy también lo es. ¿Qué cambió desde entonces? Algunos detalles. Las armas, la preparación, los medios, las herramientas, las condiciones y, sobre todo, las enormes riquezas con las que comprar de todo y a todos. ¿O es mentira? ¿Por qué los últimos jefes tribales se convirtieron en nobles? Aunque no puedo pararme aquí a mencionar los innumerables detalles o anécdotas de tan natural como despreciable conversión, trataré de resumirlo a mi modo. Lo cierto es que la realidad no justifica tal denominación, pues demuestra lo contrario a lo que podemos entender como nobleza. ¿A quién se le escapa que el jefe de la tribu era la persona mejor posicionada para enriquecerse fuera de la legitimidad? La autoridad corrompe a su poseedor y de ahí al enriquecimiento indebido solo hay un paso. ¿Y qué le faltaba al señor? Pues una buena educación y un castillo. Con los recursos materiales de los que se había apropiado de forma fraudulenta, mandaba construir su fortaleza, contrataba unos inmejorables maestros y de esta forma completaba los requisitos para ser persona grata y respetable, digna de tener seguidores. Con poder absoluto, riquezas, ilustrado con partidarios y castillo, el título de jefe se le quedaba corto. ¿Cómo no ser nombrado con algo distinguido? Con el idéntico principio, la unión hace la fuerza, por el que las familias se unieron y conformaron los clanes familiares y las tribus, los nobles también tuvieron que solicitar ayuda a otros para defenderse mejor de los ataques de ciertos innobles nobles a los que su codicia les empujaba a batallar con el ánimo de conquistar otros castillos. Es de pura y dura lógica que se formaran los reinos, instrumentos de protección de todos los aliados nobles y temerosos. El mismo fundamento de la OTAN. Entre los nobles y de entre estos se tuvo que escoger a uno para que asumiera la jefatura de todos, o sea, del flamante Estado. A esta unión se la llamó reino y al elegido rey o soberano. Primero era como el jefe, aunque poco tardó en reclamar todo el reino para su corona, para sí mismo o la familia real. Pero la avaricia no tiene fin y no tardaron en salir emperadores por doquier. La historia se repite. Surgía así otra nueva forma de dictadura y usurpación de poder, pero esta vez sí era legal, aunque tampoco legítima. En la Edad Media se produjeron muchos terremotos políticos. Crecieron los crueles autoritarismos, pero son los religiosos los que más interés despiertan para este ensayo. En efecto, la Santa Madre Iglesia se metió de lleno en esta lucha de poderes y después de haber sido perseguida en sus principios, se dedicó en cuanto llegó su momento a perseguir a los que no aceptaban su fe, infieles, o la ponían en peligro, brujerías a su juicio. No importa de qué secta cristiana, musulmana o de otras religiones fueran. En nuestro caso, los cristianos no deberían respetar la palabra de Cristo, el Hijo de Dios. ¿No dijo este, según dicen, lo del César al César y lo de Dios a Dios? ¿Cómo interpretaban sus eminencias esta sentencia? Pienso que está claro que seamos de la condición que seamos, nuestros instintos animales nos predeterminan hacia el autoritarismo y del más salvaje. De modo que no es atrevido decir que las dictaduras fueron
la forma de gobierno principal en la antigüedad, derrumbando los escasos intentos democráticos que tuvimos. La oscuridad que cubrió toda nuestra Edad Media duró demasiados siglos. Fue, según se dice, la época más negra de la existencia terrenal del hombre. También se ha dicho que se debió a la ignorancia del pueblo. Basándonos en estas sombrías vivencias, en esta escabrosa experiencia humana, creo que podemos sacar la conclusión de que nuestra naturaleza más primitiva, la animal, se inclina hacia la dictadura, la tendencia política más antigua de nuestras civilizaciones. No obstante, tengo la convicción de que el día que nuestra especie animal merezca la calificación de racional con la que nos hemos autodenominado, perderemos ese estúpido autoritarismo y nos volcaremos en la paz mundial, el respeto a nuestro entorno y una adecuada evolución personal. De esta infame parte de nuestra historia se fue saliendo durante el periodo llamado el Renacimiento. En cualquier cambio evolutivo, los avances suelen llegar progresivamente. Tan es así que todavía no hemos logrado completarlo al día de hoy. Seguimos ignorantes y autoritarios. No fue hasta el siglo XVIII, al que denominamos el siglo de las luces, cuando algunos intelectuales y científicos europeos, franceses, británicos, alemanes y otros, empezaron a hablar de que era posible un mundo mejor, con ideales tan contemporáneos como libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia y otros. Entonces empezó a hablar de libre pensamiento, vocablo que acuñaron algunos pensadores para denunciar algo que no veían aceptable para la ciencia. Rechazaban validar la verdad de la Iglesia y apoyaban la idea libre o libertad de pensamiento. Dicho de otra manera, promovían el pensar por nosotros mismos, ya que se necesitaba dejar atrás las eternas influencias externas de los poderes fácticos, fundamentalmente religiosos, que se empeñaban en consolidar los prejuicios de los ignorantes. Fueron surgiendo nuevos planteamientos políticos e intelectuales, animando o propiciando varias protestas y revueltas sociales. Se preparaba el terreno para el alumbramiento de la tan conocida y turbia Revolución Francesa. Y ahora, si quieres seguir con la segunda parte, pulsa el enlace que te pongo aquí abajo.